Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Como siempre, tenemos un programa cargado de noticias y demás de contenido. Vamos a empezar con la sección de cine en serio. Vamos a platicar del nombramiento de James Gunn y Peter Safran como los encargados, los CEO, los co-CEO de DC Studios, antes DC Films. Y vamos a platicar de quiénes de los jugadores que habíamos mencionado la semana pasada no lo han ni felicitado al señor James Gunn. Vamos a platicar de eso. También en la sección de noticias regresa Shelley Duvall, la que estuvo en El Resplandor. ¿Se acuerdan de esa actriz que estuvo en Popeye y demás? Se había retirado de la actuación, pues regresa. También vamos a comentar la noticia de que el señor Bob Chapek, el CEO de Disney, detiene a Kathleen Kennedy de Star Wars. Le dice, por favor, deja de anunciar películas. Vamos a platicar todo lo que ha cancelado Lucasfilms. En la sección de Dedos Arriba, Dedos Abajo tenemos varios trailers, entre ellos Jack Ryan, la siguiente temporada de esta serie con el señor Krasinski, pero sobre todo tenemos, Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad. Vamos a platicar de esos trailers. Tenemos una sección especial ahora que es el top 5 de películas que tienen que ver con el Día de Muertos, ya que estamos en esto. Ya hicimos el top de Halloween. Vamos a entrarle ahora a películas del Día de Muertos. Y finalmente el review de la serie de televisión de Netflix Dahmer, que me la han pedido por ahí. Vamos a platicar con spoilers de esa misma serie. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos y comenzamos. Pero como siempre, los recordatorios aquí están para que te inscribas a todas las redes sociales, que me sigas en las distintas modalidades, porque es, acuérdate, un contenido complementario. Si llegaste aquí a este canal por casualidad, bueno, pues te invito a que te inscribas a este canal. Aquí vamos a platicar de cine, espero que con mucho profesionalismo, con un poco de humor y ya sabes, como siempre, con muchos huevos. Vamos a comenzar entonces con la sección de cine en serio. Bueno, la semana pasada habíamos comentado de todas las fuerzas que estaban moviéndose dentro de Warner Brothers y cómo estaban todos jalando agua para su molino, digamos, por el liderear DC Films en ese entonces. Bueno, pues esa misma tarde que nosotros sacamos el show en la mañana, que fue el martes pasado, sacaron la noticia de que el señor James Gunn y el productor Peter Safran iban a ser los co-CEO de lo que ahora se llama DC Studios, y es un contrato por los siguientes 4 años, y ellos van a supervisar todo el contenido, toda la división de cine, televisión y animación, lo cual me parece espectacular. Fue tan inmediata la noticia después de que sacamos esto que para cuando partimos las secciones de este show, que luego sale como un día después todas las secciones, bueno, pues cuando salió el cine en serio tuve que ponerle un extra, tuve que grabar ahí una entrada y una salida porque ya no tenía ningún sentido que yo te dijera, y no se sabe quién está al frente de DC Studios. En fin, entonces tuve que poner eso y ahí comenté que íbamos a platicar un poquito más al respecto. Bueno, sabemos que el señor Walter Hamada salió medio turbulentosa su salida con el señor David Zaslav, que es ahora el CEO de Discovery y de Warner. Entonces, la salida de Hamada realmente pues giró o hizo que este barco girara en otra dirección por completo. Y entonces se anuncia que James Gunn, que ha sido un extraordinario cineasta, que nos ha entregado en DC y en Marvel películas extraordinarias, que tiene muy buena visión como director, es un writer producer, es un tipo que escribe, dirige y produce, entonces entiende perfectamente la perspectiva de arco de personaje, entiende perfecto la parte artística, creativa, que muchas veces se les olvida. Por ejemplo, acuérdense que Bob Chapek, el CEO de Disney, quitó, con la salida de Bob Iger, quitó todo el poder a los artistas y se los dio a ejecutivos, que de repente estos ejecutivos no son creativos, entonces solamente ven números y la parte de negocios. Y aquí me parece que esta decisión es increíble, porque James Gunn, aparte de que tiene esta ventaja, también es un fanático de cómics. El tipo es una biblioteca andando de cómics, tanto de Marvel como de DC, y lo ha demostrado. El momento que
tú ves lo que hizo, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, que son unos personajes que de otra manera quizá no hubiéramos ni conocido. Y ahora es tan común hablar de Groot, ¿no? O de el mapache y demás, ¿no? De Rocket. Me parece que es fantástico. O su visión para Suicide Squad. Esa película a mí me fascinó. Me parece de las mejores películas de DC, Suicide Squad. No la primera de David Ayer, que no me desagradó, pero no me parece ni siquiera que estuviera en el top 10. Esta sí, la de Suicide Squad, The Suicide Squad de James Gunn, esta sí me parece que está en el top 5 de las películas de DC. Está todo muy redondito. Y su visión de encontrar personajes como el Polka Dot Man, ¿no? O el Shark King, que me parecen fantásticos, cómo los toma, cómo les da un giro y cómo los presenta con este humor y más. Peacemaker, ¿se acuerdan que decíamos, pero por qué Peacemaker vas a hacer una serie de televisión? Y vean lo que hizo, es una de las series de DC más vistas de la historia de DC, ¿me explicó? ¿No? Y además, bueno, agarró y le hizo así a la CW, ¿no? Ya a todas estas de Arrow, Supergirl, Flash y demás, que tienen su audiencia y más. Yo no soy fan de ninguna, lo hemos platicado varias veces, pero llegó James Gunn y dijo, quítense, así se hacen las series de televisión de DC. En fin, entonces le dio otro tratamiento. Entonces es un gran creativo y me parece una extraordinaria decisión, pero Peter Safran, este co-CEO, es un gran productor. Este tipo está detrás de, por ejemplo, todo el Conjuro, toda esa saga del Conjuro. Él produjo además Aquaman, también está detrás de eso. Él estuvo también produciendo Suicide Squad, también estuvo atrás de Peacemaker, también produjo Shazam. En fin, entonces es un gran equipo. Y aquí lo que dicen es que él se va a encargar de la parte de negocios. Él va a hacer la parte de producción, mientras que James Gunn de la parte creativa de dirección, ¿sí? Pero además los dos van a poder seguir trabajando en sus proyectos independientes. O sea, es decir, vamos a tener a James Gunn dirigiendo algún proyecto de DC, que casi te digo, Man of Steel 2, yo creo que tendría que ser James Gunn el que la dirija. Y Peter Safran también va a seguir produciendo. Esto no es algo sin precedentes, ya se había visto, por ejemplo, con John Lasseter en Pixar, que era el CEO de Pixar, creo que también estaba a cargo de Disney Animation Studios y aparte estaba dirigiendo películas para Pixar. Entonces no es algo sin precedentes, es algo que es común, y el hecho de tener dos co-CEO creo que les permite pues aligerar la carga de trabajo. Bueno, por supuesto que se pronunciaron todos los jugadores que habíamos mencionado, excepto el señor Walter Hamada, que como dijimos salió como medio enojado de ahí. Pero bueno, Michael De Luca, Pam Abdi, todos los que mencionamos dijeron estamos apoyándolo. Por supuesto David Zaslav está detrás de este movimiento. El único que no se ha pronunciado, ¿quién creen que es? El señor Dwayne Johnson. Inclusive las declaraciones que tuvo la semana pasada o muy recientemente, dijo, estoy dispuesto yo a decir quién o a recomendar quién puede estar al frente de DC Studios. Y me da la impresión que medio que lo ghostearon de las conversaciones, que no estaba enterado de lo que realmente estaba sucediendo, porque estas conversaciones con James Gunn, no creas que empezaron la semana pasada, tienen meses estas conversaciones, ¿eh? Ya los habían visto ahí en DC y lo que reportaron, que lo mencionamos la semana pasada, es que estaban buscando tener otros proyectos. No, estaba viendo a ver si dirigíamos otra cosa. Así lo dijimos. James Gunn está tratando de dirigir algo más de DC. Ya estaba en estas conversaciones, por supuesto. Otro jugador que no habíamos mencionado, Alan Horn. ¿Sabes quién es Alan Horn? ¿Te acuerdas de Alan Horn? Alan Horn fue el que despidió a James Gunn en Disney por aquel tweet. ¿Se acuerdan que hubo un bloguero que dijo, ¿cómo es posible que Disney tenga al señor James Gunn que hace 9 años dio este tweet que fue un mal chiste? Del cual ya se había disculpado y dijo que era otra época y que el humor pues no envejece bien, como en muchos casos es. ¿Me explicó? Pero Alan Horn así, a bote pronto fue y lo despidió y fue terrible, ¿se acuerdan? Y eso provocó que el señor James Gunn llegara finalmente a DC, lo cual fue extraordinario. Y después lo recontrataron porque hubo muchos rollos. El señor Batista dijo, yo no vuelvo a hacer tracks a menos que no regrese James Gunn. Se detuvo Guardianes de la Galaxia 3. Finalmente lo recontratan al señor James Gunn, ¿sí? Pero fue Alan Horn el que lo despidió. El señor Alan Horn el señor Alan Horn estuvo como presidente y COO
de Warner Brothers de 1999 a 2012 y después se fue como chairman a Disney Studios de 2012 a 2020 y estuvo también de 2019 a 2021 como Chief Creative Officer, CCO. Parecen ya como CC Top, como grupos musicales, pero Chief Creative Officer estuvo hasta el 2021, hasta diciembre, apenas el año pasado, y salió en diciembre del año pasado. ¿Y a dónde crees que se fue? A Warner Brothers. Se lo jaló el señor David Zaslav y regresó a Warner Brothers. ¿Y quién crees que entonces contrató a James Gunn? Alan Horn. Ya digo, esto es como, es una broma, ¿no? Entonces hasta me hace pensar que a Alan Horn le dijeron, córrelo. Córreme al señor James Gunn y él, ok, seguro. O a través de todo este viaje, pues descubrió su error y entonces Alan Horn lo contrató al señor James Gunn ahora. En fin, por supuesto, hay ciertas cosas que se mantienen fuera del alcance de James Gunn y Peter Safran. Por ejemplo, lo que está haciendo Matt Reeves. Todavía no queda claro si ahora James Gunn va a supervisar con Matt Reeves o le van a seguir dando esta cierta libertad que tiene Matt Reeves porque él está buscando más propiedades para series. Él tiene El Pingüino y, por supuesto, la serie de Batman. Entonces no queda claro ahí cómo va a estar. Todo lo que hizo estos productores de Luca y Abdi con Joker queda fuera. Esos los van a seguir supervisando ellos. Queda fuera de esto. Seguramente va a ser el último proyecto con Joker de Joaquín Phoenix, pero eso no lo van a supervisar. Es como a partir de ahorita, borrón y cuenta nueva. Lo que sí van a supervisar, el primer problema que van a tener, adivina cuál es Ezra Miller. ¿Y qué haces con Ezra Miller? Pero bueno, pues yo creo que lo que está haciendo es ya saquen la película lo más rápido posible. Vámonos a otra cosa, mariposa. A ver qué pasa con el señor Ezra Miller. Pero bueno, me parece una extraordinaria decisión que estos dos estén al frente. Creo que David Zaslav se saca una espina porque acuérdense que había buscado a Dan Lin, no se logró. Y entonces le había prometido que iba a traer un Kevin Feige y todo el mundo decía, ¿quién va a ser? Yo no me lo imaginaba, ¿eh? No me imaginaba que James Gunn y Peter Safran podían llegar a hacer este papel. Me parece fuera de la ortodoxia el buscar a dos co-CEO, pero me pareció extraordinaria decisión. Entonces me emociona mucho el futuro de DC. Creo que lo que va a venir con Man of Steel 2 es buenísimo. James Gunn sabe hacer las cosas, es muy bueno. En este respecto, pues se pronunció Kevin Feige, lo entrevistaron por ahí, dijeron, ay caray, yo estaré formado hasta adelante para lo que haga James Gunn. Pues ha trabajado obviamente con él mucho, pero sí dijo, nada más que tiene pendientes lo de Guardianes de la Galaxia 3 y lo de Guardianes de la Galaxia, esto del Holiday Special, el especial de Navidad de Holiday Special, que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero fuera de eso, yo estoy ahí con el señor James Gunn. En fin, me parece extraordinario. ¿A ti qué te pareció? Me parece que no hubo mejor idea que esto. Tranquilizó las aguas, hay liderazgo, hay visión, hay emoción. Bien, el único que está así, ahora sí que con su ceja, es el señor Dwayne Johnson, como diciendo, me ghostearon, ojetes. No me dijeron que ya estaban haciendo eso y yo acá diciendo que no, yo les ayudo, que denme chance, que no me han invitado, porque ya es una semana y el señor no ha dicho nada. Ya no digas felicitar, decir, qué buena idea me parece, I'm looking forward, no, estoy ya aquí no puedo esperar para trabajar contigo, James Gunn, estoy emocionado. Nada de eso ha dicho el señor Dwayne Johnson, así que no le gustó seguramente la decisión. Bien, vámonos a la sección de noticias. Pues el señor Henry Cavill estaba en una entrevista y le preguntaron, oye, ¿cómo fue esto de tu aparición en Black Adam? Y dijo que fue un secreto inclusive para los productores de Netflix. No le podían decir qué es lo que iba a hacer, pero les pidió permiso para decir, oigan, es de que me tengo que ausentar de aquí de las grabaciones de The Witcher, desde que me tengo que ir. Y entonces se fue el amigo sin poderles decir a dónde. Imagínate eso. ¿Quién tienes que ser? ¿Qué clase de poder tienes que tener para decir, desde que no voy a ir mañana a las grabaciones? ¿Cómo? ¿Por? No te puedo decir. En fin, bueno, pues el señor se fue a Man of Steel. Dice que escogió el disfraz que usó en Man of Steel de 2013, que está lleno de color y demás, porque fue muy emotivo para él volverse a poner ese traje. Está muy emocionado. Dijo que va a ser increíble el futuro, que va a
entregar un Superman increíblemente esperanzador. Vamos a ver, me parece que puede ser... A mí me encanta que haya regresado el señor Henry Cavill. Qué bueno que el señor Hamada, que me parece que tiene buenos éxitos, pero qué bueno que el señor Hamada se fue, porque ya estaba viendo DC de otra manera y estaba llevando a otro lado. Ahora hasta se rumora el regreso de Ben Affleck como Batman y entonces continuar con el Snyderverse. Who knows? Pero bueno, de entrada me parece que el regreso de Henry Cavill es buenísimo y la declaración que él da, hasta bromeando dijo que se quería meter a Loki de Marvel, ¿no? Pero dice que el futuro de Superman es increíblemente esperanzador, que no vamos a regresar a los tiempos oscuros de Zack Snyder, de los cuales yo fui súper fan, pero creo que fue uno de los principales problemas que partió a DC por la mitad. Oigan, James Cameron se pronunció en contra de DC y Marvel. Este amigo estaba realizando una entrevista para promocionar Avatar y se le ocurre decir, ahí les va mi mal traducción, dice, esto es lo que dijo refiriéndose a DC y Marvel, cuando veo estas películas espectaculares, y él mismo dice, I'm looking at you, Marvel and DC, estoy viendo Marvel, DC y DC, no importa qué tan viejos sean los personajes, todos actúan como si fueran estudiantes de universidad. Aunque tengan relaciones con otros personajes, relaciones de amistad, relaciones de parentesco familiar o lo que sea, en realidad no las tienen, porque nunca cuelgan su capa para favorecer una relación con sus hijos, por ejemplo. Las cosas que realmente nos aterrizan y nos dan poder, que nos dan amor y nos dan propósito, esos personajes no las experimentan. Y así que creo que esa no es la fórmula de hacer películas. ¿What? Cállese el hocico, señor. Cállese el hocico. O sea, de entrada, a ver, que los personajes no sacrifican nada, porque eso es realmente lo que implica, que tienen relaciones, pero como si fueran relaciones superficiales con sus familiares, con sus amistades, con sus parejas y demás, son superficiales porque realmente nunca ponen en juego el que dejen o no de ser Superman o Batman o en el caso de Marvel, no sé, Hawkeye o lo quien sea. Bueno, Hawkeye, ¿cómo se nota que no vio este amigo todas las películas? Porque Hawkeye dejó de ser un Avenger precisamente por su familia. ¿Qué me dices? ¿Que no tiene nada que sacrificar? Bueno, ahí te la pongo, Superman 2. La de Richard Donner, o sea, te hablo de allá, los 79, 81, por ahí. Dejó de ser Superman por Luisa Lane. Y es cuando se le presenta el General Zod, ¿no? Que era uno de los problemas de esa trama, de cuando vienen estos amigos, ya no soy Superman, ¿y ahora qué hago, no? Pero él había sacrificado sus poderes por el amor que le tiene a Luisa Lane. Que no tienen profundidad los personajes, que Batman no tiene profundidad, o sea, realmente no ha visto todo lo que sacrifican en la última película, esta última. Todo lo que está, el pobre está deprimido, el pobre no puede nada, ha sacrificado toda su vida, todo tiene el dolor de sus padres y demás. ¿De qué habla el señor James Cameron? Pero además, como si sus personajes fueran no superficiales. Justamente hace poquito hicimos la crítica de Avatar, ¿no? Platicamos un poquito de Avatar y dijimos, pues sí son superficiales. El señor James Cameron hace toda una superficialidad como muy unidimensionales, todos los personajes como muy así, el soldado, el bueno, el científico, es así, ¿me explico? Y decíamos, qué bueno, alguien hace muy bien los personajes unidimensionales. Y yo la aplaudía por no tener multidimensión. Y ahora el señor cree que sí, que los personajes tienen así una gran dimensión y demás. Híjole, para mí está equivocado. ¿Qué me dices de Titanic? En donde el mismo señor Leonardo DiCaprio dijo, este personaje que me está diciendo James Cameron no existe. Me dijo, es perfecto, no tiene un solo error porque esta película va enfocada a las mujeres y las mujeres lo único que quieren es su príncipe azul, perfecto. Entonces no tienes un error, aunque te diga, es más, aunque quepas en la pinche puerta te vas a morir, güey. ¿Me explico? True Spies, ¿qué me dices de True Spies? Esa película con Jamie Lee Curtis y el señor Arnold, totalmente multidimensionales. Me parece que el señor James Cameron se le fue la bocota y ahora sí es de, cállese el hocico, señor, cállese el hocico, me parece muy mal. Creo que ya no hace tanto ruido como lo hizo Martin Scorsese. Creo que él le tocó ser el primero en decir, no, estas películas de superhéroes son como montañas rusas, y le tocó pues, toda la carrilla y todo el golpazo al señor Martin Scorsese, pero ya después se empezaron a pronunciar otros y ya ni los pela uno. Y James Cameron pues creo que no ha recibido ningún
problema ni nada al respecto. Me explico. Además, James Cameron pues es muy agresivo. Entonces yo creo que dijeron, no le digas nada, déjalo. Deja que diga lo que sea. Pero yo le digo al señor, cállese el hocico. Te el hocico, como dicen por ahí. Oigan, Bob Chapek, el CEO de Disney, le dice a Kathleen Kennedy que deje de anunciar proyectos. Dice el señor Bob Chapek a Lucasfilms, dejen de anunciar proyectos porque los cancelan. Yo creo que el problema de Kathleen Kennedy no solamente es que ha cancelado proyectos. Creo que ha tratado de seguir una fórmula como de Kevin Feige, que anuncia una cantidad, anuncia fase 3, ¿no? Y 20 películas. Y en el camino, pues va armándolas, ¿no? Va encontrando los escritores, los directores y se hacen. Es un gran organizador el señor Kevin Feige y le ha salido bien en general. Creo que su promedio es despide a 1 de cada 7 escritores o directores, o 8, que es lo normal, ¿me explico? Cada 8 veces que contratas, una de esas no te sale y resulta que no fue un buen match y dices, ok, gracias. Y se va el escritor, ¿no? Con lo que pasó ahora con Blade o el director. Pero en el caso de Kathleen Kennedy, ella hace lo propio, 1 de cada 2.3 proyectos. Esa es la fórmula matemática que sacaron, ¿me explico? De todos los proyectos que ha hecho, cada cuando ha despedido al escritor o al director y le salió eso, 1 de cada 2.3, lo cual es altísimo. O sea, prácticamente es menos del 50%, pero casi es ahí, al 50%. ¿Me explico? Latina una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez. Es muchísimo. Quiere decir que contrata, anuncia, sin planeación. Sabemos lo que pasó con la trilogía nueva de Star Wars, ¿no? Esta última con JJ, que salieron a hacer la primera película y no tenían planeación, no sabían a dónde iban y eso me pareció terrible. Pero fíjense todos los programas y películas que han sido cancelados por Star Wars. En 2015, Colin Trevorrow, que es el director de Jurassic World, iba a hacer el episodio 9. Bueno, en el episodio que fue 7, JJ no tenían plan. Y cuando JJ ya no pudo hacer el siguiente, Rian Johnson, vente, órale. Y después de ni siquiera haber estrenado el episodio 8, anunciaron la trilogía de Rian Johnson. Y después para el episodio 9 habían anunciado a Colin Trevorrow. Y ni uno ni otro pudo. Y entonces fue que regresaron a JJ a que tratara de parchar lo que pudo. En 2003 habían anunciado la película de Boba Fett con Josh Trank, que es el director de Chronicles y después de la terrible de Los Cuatro Fantásticos y de Capone. Y bueno, pues se fue obviamente y luego trajeron a James Mangold para que hiciera la película de Boba Fett, que esa hubiera estado increíble. James Mangold es el director de Logan, por ejemplo, de Wolverine, de Tren a Yuma, de Ford contra Ferrari, es extraordinario. Entonces, bueno, esa película eventualmente se convirtió en serie de televisión porque le pegó acá el Mandalorian, ¿me explico? ¿No? Y Filoni le pegaron ahí, entonces dijeron, pues entonces series. Y entonces tanto Obi-Wan como Boba Fett dejaron de ser película y pasaron a ser series. Rogue One, un ejemplo de esto que decía de los directores. Contratan a Gareth Edwards, pero está escrita por Tony Gilroy, que ya lo platicamos, que es el mismo de Andor. Y a la mera hora, pues Gareth Edwards no estaba funcionando y Tony Gilroy se mete y es cuando entra a las escenas, esta final de Darth Vader moviendo a todo el mundo y matando para arriba y para abajo a todos los pobres soldados rebeldes. Todo eso fue cuando entró Tony Gilroy a terminar la película y de hecho dicen que el señor Tony Gilroy refilmó la mitad de la película y fue la película que terminamos viendo, pero por contrato no podía él aparecer como codirector. También corrió a los que estaban haciendo Solo, ¿se acuerdan? La película de Solo y entró Ron Howard. Esos dos que estaban haciendo la película de Solo, gracias a que los despidieron, entraron a Sony a hacer el Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse y ganaron el Oscar. O sea que cuando te corre un estudio no necesariamente es, qué mal, no, esto estuvo muy mal. No, me terminaste ganando el Oscar. En fin, en 2018 había una película que se llama Mos Eisley Spaceport. Pelas. 2018 también habían anunciado a David Benioff y Daniel B. Weiss, que eran los
showrunners de Game of Thrones, que mientras tuvieron material fuente fueron extraordinarios, pero en cuanto se les acabó los libros de Martin, ya no supieron qué hacer con las últimas 2 temporadas y fue un desastre terrible. Pero bueno, cuando estaban así en el pináculo de su carrera, dijeron, vamos a hacer una trilogía con estos 2 de Star Wars, y la anunciaron, y luego siempre no, porque sus últimas 2 temporadas estuvieron bien feas, y luego Netflix les dio un contrato como cientos de millones de dólares, que ya quién sabe dónde quedó también eso. Pero bueno, 2017 habían anunciado la trilogía de Rian Johnson, 2019 la película de Star Wars de Kevin Feige, en mayo del 2020 anunciaron a Taika Waititi que iba a escribir y dirigir una película, nada. En diciembre 10 de 2020 anunciaron a Patty Jenkins que iba a dirigir Rogue Squadron, hicieron todo un rollo de que su papá había sido aviador y no sé cuánto, y se murió ese proyecto. También cancelaron la serie de Rangers of the Republic con Gina Carano, ahí sí creo que fue por Gina Carano, no tanto por una mala dirección, pero el caso es que Kathleen Kennedy, si bien ha tenido grandes éxitos como Clone Wars o el Mandalorian, que son grandes palomas, y ahora Andor, me parece, aunque Andor no la está viendo nadie, qué pena, pero bueno, sí ha tenido sus éxitos, es una extraordinaria productora ejecutiva, pero también en su afán de ganar puntos y demás, ha anunciado todo para todos lados, y entonces justo acaban de anunciar a Damon Lindelof y a Justin Britt Gibson, que son 2 escritores. Este último, Justin Britt Gibson, estuvo con Guillermo del Toro haciendo The Strain, y es como más joven, es como una estrella en ascenso del guión. Pero el señor Damon Lindelof, él estuvo en Lost, es uno de los creadores de la serie de Lost, que es increíble, y sobre todo de Watchmen, y ellos 2 han sido anunciados para una nueva película. Y entonces cuando sale Bob Chapek dice, detente por favor. Me parece que es una buena decisión, ya, mejor hasta que ya tengan esto asegurado, que ya sepan las contrataciones, que esté caminando la película, que ahí por lo menos puedes decirlo, porque si no, me parece que es un grave error, nada más te emocionas, y ¿sabes qué provocas? Que ahora, sí, otra película de Star Wars, ni se va a hacer, siempre tienes esta sensación de, ajá, no, ya no te emociona, dices, ay, ajá, señora Kathleen Kennedy. En fin, me pareció interesante platicarlo. Bien, vámonos a 3 noticias un poco más rápidas. Kelly Marcel será la directora de Venom 3. Ella escribió las 2 primeras películas de Venom, o sea que conoce perfectamente la propiedad, y dice que tiene este tercer guión que coescribió con el señor Hardy, Tom Hardy, ¿no? Que es precisamente Venom. Y ahora le van a dar la oportunidad de dirigir esta película. Va a ser su primera película, lo cual, ay mamá, ¿de verdad? Digo, claramente conoce muy bien el personaje, creo que pues ha estado en las 2 películas pasadas y en consecuencia pues supongo que ha aprendido un montón, pero híjole, tiene muchísimos efectos especiales. Bueno, claro, a veces eso es bueno porque es menos de autor. Entonces no dependes tanto de tus conocimientos, sino de tu equipo. Y el equipo pues está formado. De alguna manera tienes gente que va a estar manejando todos los efectos especiales. Tienes un fotógrafo mega profesional. Tienes storyboard artist que te van a hacer todo la puesta en escena de alguna manera. Y creo que una película de estudio, sobre todo que es una tercera, pues ya tiene un look, un estilo. Creo que ya no tienes que echarte mucho rollo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo le va a esta chica Kelly Marcel con su debut en Venom. Interesante. Oigan, luego de 20 años regresa a la actuación Shelley Duvall. Ella es la protagonista del Resplandor o Popeye, que a mí me fascina. Popeye es una de las películas con Robin Williams y Shelley Duvall. Es una de las películas que más me ha gustado de niño y que me parece una interesante adaptación del personaje Popeye, porque además creció la mitología, el mundo y demás. La verdad es que muy interesante. Bueno, pues regresa a la pantalla con una película que se llama The Forest Hills. Es una película de suspenso terror que va a estar dirigida y está escrita por el señor Scott Goldberg, que es relativamente desconocido, tiene un montón de cortometrajes y demás, pero no es la única persona que regresa, fíjense. Está también Edward Furlong regresando de alguna manera. Nunca se ha ido Edward Furlong, pero lo hemos visto caerse de la cima hasta abajo. ¿Saben quién es Edward Furlong?
si se acuerdan. Él es el señor John Connor, el niño, John Connor de Terminator 2, y que por desgracia pues su carrera dio un giro terrible y entonces él se perdió creo que en las drogas y demás, y entonces su carrera no despegó, ya ha hecho un par de películas ahí muy extrañas, y bueno, pues ahora está tratando de regresar junto con Shelley Duvall, también está Chico Méndez y Dee Wallace. Dee Wallace ella estuvo en Critters, pero sobre todo la vas a recordar porque es la mamá de Elliot en E.T., y bueno, estos son los actores. No es un cuadro A, ¿estás de acuerdo? Es un cuadro medio que B. Y aquí la noticia es Shelley Duvall, porque ninguno de los otros realmente moverían la prensa. Es Shelley Duvall la que está haciendo el que el Daily Variety escriba un anuncio o un artículo. Me parece interesante, sí me gusta ver de regreso a Shelley Duvall, me parece que es muy, muy talentosa y que por desgracia también su vida dio un giro para mal y luego no tenía dinero y la pobre pidió ayuda y demás y en fin, creo que me da gusto que finalmente esté de regreso y vamos a ver qué tal. Se dio a conocer la duración de Avatar, El Camino del Agua. Adivinen, 190 minutos, 3 horas 10. ¡Qué obo! El señor James Cameron se enamora de todo su piataje, todo lo que filma. Es conocido por hacer este tipo de cosas. La que quieras, Aliens 2, El Abismo, todas esas son eternas. Y de hecho yo tengo el Abismo, la versión corte del director, en donde le regresó una subtrama de 20 minutos, porque él así es como baja la duración. No quita escenas, sino quita subtramas. Y él así en esos videos de behind the scenes de esas películas te dice, la mejor forma de reducir tu película no es quitando escenas a lo tarado, sino quita toda una subtrama y todo lo que tenga que ver con eso. Entonces sale. En fin, entonces ahora creo que como trae todo el control del mundo, pues 3 horas 10, que obo. Avatar duró 162 minutos, o sea, no está tan alejado, digamos. Y luego hubo una versión extendida de 178, o sea, realmente son 12 minutos más que la pasada, si contamos esta versión extendida. Pero, por ejemplo, Titanic fue de 194, o sea, va a estar más corta que Titanic. En fin. Bueno, pues digo, la verdad es que me encanta la idea, a mí me emociona Avatar 2, yo estoy prendido, fuimos a ver Avatar 1 al cine en este reestreno para estar como al pelo, al tiro, con todo muy fresquecito, así que yo sí quiero ver al señor Sam Worthington y a Zoe Saldaña regresar, que por cierto, no nada más regresan ellos, por supuesto que regresa todo el reparto, regresa Stephen Lang, que yo digo, pues serán flashback o no sé, Sigourney Weaver también regresa, lo cual digo, ¿really? Digo, no te quiero dar spoilers de la 1, pero si sí te acuerdas de la 1, pues sí me entiendes por qué digo, ¿y esos dos por qué? Michelle Rodríguez también regresa y digo, ¿what? Está Kate Winslet, también su Titanic, ahí está su chica, el Titanic en esta película. Giovanni Ribisi tiene que regresar, ese personaje tenía que regresar, me encanta además Giovanni Ribisi, me fascina. En fin, vamos a ver qué tal. Yo estoy emocionado por Avatar 2. Vámonos rápidamente a dedos arriba, dedos abajo. Tenemos 3 trailers nada más. Vamos a platicar primero de Jack Ryan, el trailer de la tercera temporada. A ver, yo le voy a dar 2 dedos abajo. Se ve muy bien la acción, pero si no te gusta el tema, pues no te va a interesar. Esto es solo como para hombres, es puros espías, puro balazo. Se ve la maquila pobretonzona, no me gusta. Debo confesarte que intenté ver Jack Ryan la temporada 1. Y si bien no está chafa, como digo, aunque se ve así el trailer, hay algo que me pasa con John Krasinski. No le creo que es Jack Ryan. Este personaje lo ha interpretado varias veces otros actores como Harrison Ford. Y ahí, pues sí les creo totalmente. Me explico, es algo más serio. Y sin embargo, acá el señor John Krasinski, yo lo veo en The Office. Y digo, en cualquier momento me volteé a ver a la cámara con su cara de... Me cuesta trabajo verlo como acción y demás. Debería yo a lo mejor de pasar los 2 primeros capítulos y por lo menos terminar la primera temporada a ver qué sensación me da. Porque lo que sí tiene es que es alguien como más down to earth, como más con los pies en la tierra. Es un tipo con el que me puedo relacionar, es como mucho más cercano que otros actores, ¿no? En fin, pero yo le voy a dar 2 dedos abajo a este tráiler de Jack Ryan, la temporada 3. Que va a salir en Amazon Prime en diciembre 21, me parece, 24, por ahí en Navidad van a sacarlo. Es Navidad, ¿qué queremos ver? Balazos,
cómo ha cambiado la sociedad. Hablando de Navidad, las santas cláusulas que habíamos platicado del primer tráiler la vez pasada, o no la vez pasada, como hace 2 programas, pues resulta que no es una película como yo pensaba, es una serie de televisión, lo cual me parece interesante. Resulta que Santa Claus dice, pues ya me cansé, y renuncia. Cosa que pone a los pobres duendes de, ¿what? Con el grito en el cielo. Pero contrata a alguien y se equivoca. Y este alguien quiere hacer un desastre con la Navidad y entonces tiene que regresar a componer su desastre. Está interesante. Sí me quiso atrapar, sí le voy a dar un dedo arriba, dedo abajo porque nunca me ha gustado el señor Tim Allen como Santa Claus. No fui fan de su Santa Claus en la pasada, Santa Claus, no me gustó. Entonces, no estoy muy emocionado por esto, pero el hecho de que sea una serie, digo, caray, ¿sí? ¿Va a dar para tanto? ¿Va a haber tantos personajes? ¿Y vamos a seguir a los duendes? ¿Y vamos a entender sus problemáticas? Y sí, ok, me intrigó. Entonces, acuérdense, estamos hablando del tráiler, no tanto de la serie o de la película, que puede ser fantástica. El tráiler nada más. Arriba, uno abajo. Pero oigan ustedes, está el tráiler de Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad, 2 dedos bien arriba. Me parece de entrada la idea muy buena. Decir, pues es que el señor Star-Lord está deprimido porque pues ya se le fue su chica, ¿no? La Gamora, entonces pues vámonos a darle un regalo de Navidad, porque es Navidad en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué tal que le traemos a alguien muy especial? Y le traen a Kevin Bacon, qué bonito. No, porque además dice la película, "And introducing Kevin Bacon". Cuando tú pones "and introducing" es y presentándote a Kevin Bacon, ¿no? En este caso. Eso lo pones cuando hay alguien que está iniciando su carrera en el cine. Pero entonces, en este caso, está iniciando Kevin Bacon su carrera en el MCU. Y no es el Kevin Bacon que nosotros conocemos. Porque de hecho dicen que películas como Cocktail, que hizo Tom Cruise, las hizo él en este universo. Entonces, lo cual está interesante porque no es Kevin Bacon, es un personaje interpretado por Kevin Bacon que se llama Kevin Bacon. Entonces, eso va a estar divertido. Entonces James Gunn sabe lo que está haciendo algo simpático, está haciendo un tono irreverente, lo van a igual y lo matan al pobre Kevin Bacon. Entonces me parece muy buena idea, me hizo reír el tráiler, me cae bien el Drax, ahí es donde mejor le he visto sus personajes, está muy cómodo ahí, está muy bien, yo sí quiero ver el especial de Navidad, que no me interesaba en lo más mínimo, ¿eh? Entonces, bueno, pues 2 arriba, es más, ni siquiera entendía. Y además tenemos el especial de Navidad de Star Wars como referencia. Y dije, híjole, en donde haga algo así. Pero no, es James Gunn. Va a ser algo muy bueno, ya. Le dimos el voto de confianza. Muy bien, ahí están los 3 trailers de esta semana. Y vámonos rápidamente al top de películas del Día de Muertos. Hay pocas películas del Día de Muertos y entonces por eso solamente es un top 5. Pero fíjate, a ver si estás de acuerdo conmigo. Te voy a presentar cosas distintas. De entrada vamos a empezar con un cortometraje del señor René Castillo que se llama Hasta los Huesos. Este cortometraje es de Stop Motion Animation. Yo tuve el placer de conocer a René. Estuvimos platicando hace muchísimos años, en 2004, porque él me propuso que la película de huevos, una película de huevos que sacamos en 2006, la hiciéramos en stop motion, porque pues su técnica es lo que él hace, ¿no? Y me pareció interesante, pero bueno, eventualmente elegimos otro camino y nos fuimos por la animación 2D. Pero tuve el gusto de platicar con él, por supuesto ya lo conocía, había visto sus cortometrajes y demás. Y bueno, en el 2002 ganó el Ariel como mejor cortometraje animado y plantea un interesante concepto. Plantea la idea de este hombre, al principio pareciera que va a ser como de terror, y no, es acerca de aceptar tu muerte. Es acerca de un tipo que de repente no acepta, quiere huir de este mundo donde hay una Catrina que está ahí cantando, ¿no? Y que por cierto es Eugenia León, ¿no? Está cantando y él no quiere, él quiere huir y poco a poco pues va aceptando su condición. Y la forma gráfica de aceptar esto es a través de un gusano que lo echa como un, pues sí, como un, que será un mezcal, un gusano de maguey, y que eventualmente pues tendrá que beber. La voz principal es de mi compañero de trabajo y amigo, el señor Bruno Bichir, con quien hemos hecho ya muchas películas juntos, 5 películas juntos, qué bárbaro, y es un genio de la voz, siempre
a tiempo y siempre con una proyección espectacular, fantástico. Entonces creo que aquí hace un gran trabajo también. La música está a cargo de Café Tacuba. Tiene una participación musical ahí, Café. Entonces, me pareció que está muy interesante, vale mucho la pena. Aquí les dejo abajo la liga, está en YouTube, simplemente le puedes poner hasta los huesos y ahí lo vas a encontrar. Ese fue el número 5, vámonos al número 4. Y como número 4, El libro de la vida. Esta película del señor Jorge Gutiérrez, que pues con esta película hizo su debut, digamos, como director de animación, que también tiene, bueno, en largometrajes, porque tenía cortometrajes, obviamente, y que tiene un estilo muy particular. Casi todo su trabajo, como Maya and the Tree, que es una serie de televisión que está en Netflix, o El hijo del jaguar, o un luchador que se llama Macho y demás, tiene un estilo muy particular. Su firma en sus diseños siempre está muy presente y me parece que es espectacular. Acá estos diseños parecieran como si fueran muñequitos de madera, porque lo son. De hecho, empieza viendo a los niños cómo juegan con esos muñequitos y eventualmente nos metemos a este mundo. Y me parece que está muy interesante esta película. Tiene grandes actuaciones, ahorita te digo los actores, pero son dos amigos que están enamorados de la misma chica y en consecuencia pues empiezan a luchar y más hacen apuestas y demás. Y por ahí pues, tienen que echarse un viaje al inframundo para conocer a la Catrina Xibalba, que es el nombre que tiene el inframundo maya y demás, pero bueno, aquí lo hacen como un personaje y tienen que enfrentarse a una serie de peripecias para encontrar su valía personal y para darse cuenta que no tienes que pretender ser nadie más, que el momento que estés siendo tú, auténticamente tú, la chica que quiera enamorarse de ti será la adecuada. Entonces tiene un muy bonito mensaje, un extraordinario diseño de mundos, muy bien hecho toda la puesta en escena y tiene un reparto extraordinario. Entonces tenemos a Manolo, que es Diego Luna, a Joaquín, que es Channing Tatum, y tenemos a María, que es Zoe Saldaña, pero aparte Xibalba está interpretada por Ron Perlman, que me encanta el personaje que hace aquí. Kate del Castillo es la muerte, también sale Ice Cube, oiga usted, sale Christina Applegate, Dani Trejo, Ana de la Reguera, Plácido Domingo, Eugenio Derbez, Gabriel Iglesias, espectacular reparto. La verdad es que la historia, este trío amoroso de 2014, vale mucho la pena y es mi número 4. Número 3, Coco. Coco, esta película que está dirigida por el señor Adrián Molina, que es un veterano de Pixar y que estuvo involucrado en el equipo creativo de Luca, de Toy Story 4, de The Good Dinosaur y demás, y ahora está en Helio como director. Aquí fue el codirector en 2017 de Coco, y el director principal fue el señor Lee Ulrich, que había dirigido Toy Story 2, en donde él fue el codirector. También había sido codirector en Monsters Inc., estuvo en Finding Nemo, director de Toy Story 3 y después de Coco. Entonces, así es como trabaja Disney. Van pegando directores para irlos lanzando eventualmente como directores independientes. Coco, pues conocemos perfectamente la historia. Creo que todos los mexicanos gozamos muchísimo de ver reflejado el mundo del Día de los Muertos de esta manera. Claro, es un poco artificioso, es un poquito la visión medio Epcot Center, ¿no? Medio agringado del asunto. Pues porque a nosotros mexicanos nos encanta azotarnos con estos significados de la muerte y todo un rollo. Acá fue mucho más ligero, porque difícil el tema de la muerte, lo sabemos, para la familia. Y entonces, ¿cómo lo presentas? Pues presenta una familia que terminan uniéndose a través de Miguel, que es el personaje protagónico, que admira profundamente a su abuelo, que ya no está con ellos, y él quiere continuar con la música. Y por supuesto, la parte de la familia no quiere la música, tiene un cierto resentimiento y no quieren saber nada de la música, y es Miguel a través de todo este viaje que se va al inframundo y demás, y cómo une a la familia que ya está en el más allá con la familia que está de este lado y demás, que logra a través de su música unir a toda la familia. Me parece una muy bonita historia, creo que además súper llegadora, es emocional, es muy divertida, está llena de personajes, llena de historias, llena de iconografía mexicana y los luchadores y las flores en pasuchil y los panes de muertos y solo escuincles y la Catrina y todo la aventaron. De repente hasta parecía una vitrina de cosas, de curiosidades mexicanas, ¿no? Entonces esa parte de repente se hizo un poquito artificioso. Insisto, como Epcot Center, como vitrina gringa de vender curiosidades mexicanas, pero
me gustó. Anthony González es el personaje de Miguel. También estaba Gael García como Héctor, Jaime Camil, Alfonso Arau, Gabriel Iglesias y Edward James Olmos en la versión en inglés, pero en la versión en español se unieron Luis Ángel Gómez en el papel de Anthony González. Gael García se dobló a sí mismo, pero se unió Elena Poniatowska, Marco Antonio Solís, Angélica Vale, Angélica María, a quienes les mando un gran saludo, César Costa, Cecilia Suárez, Ana de la Reguera, Héctor Bonilla, Ofelia Medina, Víctor Trujillo, Andrés Bustamante, Trino, Alex Lora, Chabelo, Cecilia Toussaint. Usted salió aquí hasta el plomero. En fin, pero fue muy exitosa, divertida, increíble la película. La verdad es que yo la disfruté muchísimo y me eché mi lagrimazo como todo México. Chingue su madre. Bien. Nos vamos ahora sí a los dos principales. Esta película tienes que verla. Número 2, Que viva México. Es una película de Sergei Eisenstein. Oiga usted esto, que estuvo en 1930-1932, este señor, que es Sergei Eisenstein, que es quizá una de las figuras más importantes en la historia del cine por haber inventado de alguna manera o revolucionado la edición, el acorazado Potemkin y toda esta secuencia en los escalones donde está esta masacre y hay una carriola y una mamá que está tratando de agarrar la carriola con donde está su hijo. La forma en la que editó esta secuencia revolucionó el cine. Y entonces el señor Sergei Eisenstein estuvo en México en estos 2 años intentando hacer una película porque estaba fascinado con la cultura mexicana y con la cultura de los indios y con la historia de México y con la Revolución Mexicana y con nuestras costumbres y con todo lo que fue la colonia. Estaba fascinado y entonces se echó estos años filmando esta película sin guión, en donde lo que quería captar era simplemente momentos, costumbres, reflejar la cultura mexicana, ponerla en pantalla y después darle una cierta coherencia. Cuando más o menos tenía una cierta historia o se le ocurría algunas cosas, le dio guión y entonces sí tiene momentos. La película está dividida como en actos, tiene 4 historias en particular que se llaman Sandunga, Maguey o capítulos más que historias, porque está todo unido. Son como episodios o capítulos de una misma película. Sandunga, Maguey, Fiesta, Soldadera, y tiene un prólogo y un epílogo. Y precisamente en el epílogo habla de cómo el mexicano se burla de la muerte y juega con la muerte y te pone a muchos con máscaras y están bailando, y están brincando y tienen tomas muy extrañas, increíbles algunas, y están con títeres de calaveras y demás, y al final se quitan la máscara diciendo, no creas que es una máscara, tienen rostro estas personas, aquí hay mexicanos detrás de cada uno. Interesantísimas, plagado de muchos simbolismos, y además esta película no la pudo hacer en ese entonces, no la terminó, se quedó enlatada, se prohibió, no logró completarla por falta de presupuesto y se terminó. Todos los magazines terminaron, los negativos terminaron en un museo, y fue hasta 1972 que otro cineasta, también soviético, Gregory Alexandrov, logró que le dieran el pietaje y terminó la película, pero él se filmó a sí mismo y entonces aparece narrando la película y entonces logra aparte darle otro nivel a la película en donde te explica un poco la historia de la misma y te da la intención que tenía con Sergei. Interesantísimo, luego una cosa fantástica y vale muchísimo la pena. Por favor, vela, está en YouTube, también te dejo la liga aquí abajo. Y finalmente, número 1, Macario de 1959, una película pero extraordinaria, el señor Roberto Gabaldón, con Ignacio López Tarso y Enrique Lucero, y que fue fotografiada por Gabriel Figueroa. Fantástica, estuvo en Cannes, nominada a la Palma de Oro de Cannes. Gabriel Figueroa ganó Mejor Fotografía en Cannes. Fue la primera película latinoamericana en ser nominada al Oscar como Mejor Película en 1960. Perdió precisamente contra Ingmar Bergman, contra El manantial de la doncella. Ahí nomás, es que la competencia sí estaba muy cabrera en ese entonces. Pero bueno, esta película hablaba de la fragilidad de la vida, de que la muerte es algo que no se puede escapar. Tiene muchas dimensiones
ocasiones es tremendamente importante porque Macario es un campesino que no tiene con qué darle de comer a su familia ni a su esposa. Se siente muy mal porque él ni siquiera ha podido comer nunca un pavo entero. Y entonces él sueña con comerse este pavo. Finalmente su esposa hace un esfuerzo por lograr darle este pavo y le dice, ahora que te vas, cómete este pavo, ve, escóndete en el bosque y cómetelo tú. Y se le aparece el diablo y luego se le aparece Dios y luego se le aparece la muerte y los tres le dicen, dame del pavo. Y le da a la muerte, nada más le da a la muerte. Ni a Dios ni al diablo le da nada. Te explica la película, no te quiero dar mayor spoiler porque tienes que verla. Pero entonces la muerte a cambio, como agradecimiento, le da un líquido para curar y entonces la vida de Macario cambia. Solamente necesita una gota y con eso ya cura. Y le dice la muerte, yo me voy a aparecer cada vez que vas a aplicar esto, me voy a aparecer o a los pies o en la cabecera. Si estoy a los pies, se la puedes dar. Si estoy en la cabecera, ese pelas. En fin, entonces se va complicando la trama, finalmente puede darle, la gente empieza a pagarle por sus servicios, en fin, y eventualmente se convierte en un cuestionamiento de la vida. Es fantástica, muy bien filmada, y tiene unos diálogos formidables. Por ejemplo, hay una parte que me encanta, cuando llega a una gruta donde ve toda una serie de velas que representan la vida de todos los demás, y dice, bienvenido a mi gruta, dice la parca, que está como un campesino. Dice, bienvenido a mi gruta. Mira, esta es la humanidad, señalando todas las velas. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares, al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas y las torcidas. Muy bonito este diálogo por el propio Gabaldón y el señor Emilio Carballido que está detrás del guión. Fantástica la película, para mí tendrían todas estas muy alta calificación, si no es que un 100. Por favor, no se las pierdan, ahí está mi top 5 del Día de Muertos. Y vámonos rápidamente al review de Dahmer. Bien, vamos a hablar de Dahmer con spoilers. Si tú no has visto esta serie, te sugiero que te vayas del show hasta que llegó. Y si no, pues o te vale madre. Pues entonces bienvenido, vamos a platicar de esta serie con spoilers. Dahmer es una serie de televisión por los showrunners o los creadores Ryan Murphy y Ian Brennan, que este equipo ha hecho, entre otras cosas, Nip Tuck, Glee, Hollywood, que me fascinó esa serie de televisión y la platicamos en algún momento. Igual por ahí les dejo el review, a ver si lo encuentro. Aquí va a aparecer el review. Y bueno, pues el señor Ryan Murphy y Ian Brennan pues ahora nos traen Dahmer, que está basada, por supuesto, en los terribles actos de esta bestia humana, Jeffrey Dahmer, ¿no? Inclusive creo que esta serie se llama Monstruo Dahmer, ¿no? Una cosa así. Está estelarizada por Evan Peters, el señor Quicksilver, y que también lo vimos en Mayor of Easttown. Extraordinario, estuvo nominado a un Emmy por su personaje ahí. Evan Peters es un gran actor, también lo vimos en WandaVision. En fin, a mí me gusta y aquí hace un trabajo espectacular. Es un papel difícil porque, caray, tienes que ser este tipo sin emociones, de sociópata absoluto, no tiene emociones y contenido, pero eso sí, con estos arranques de coraje que tiene, estas explosiones que tiene, ¿no? En donde pues, es un coraje contenido que está subyacente y lo hace muy bien el señor Evan Peters, pero me gustó más Niecy, no sé cómo se pronuncia, Niecy Nash, que hace el papel de Glenda Cleveland, que es la vecina. ¡Qué bruto! Ahí para mí hay un Emmy. Deberían de darle un Emmy el año que viene a Niecy Nash, porque está fantástica como esta vecina que está atormentada por el olor que llega a través de toda la ventilación, el sistema de ventilación de los departamentos que le llega de lo que está haciendo el otro bestia, ¿no? Y Richard Jenkins, que hace el papá Lionel Dahmer, también debería de estar nominado y también debería de ganar. Espectacular. A ver, la serie debo de decirte que no es agradable. A mí no me gustó como tal, o sea, no la disfruté, no decía, tengo que ver, no, me costó trabajo verla porque de entrada te presentan un protagónico al que no quieres seguir. Digo, este no puede ser mi protagónico, y lo es, Jeffrey Dahmer, pero caray, no puedo seguirlo. Si a mí me hubiera llegado este guión de manera ortodoxa, digamos, sin saber que era de este par de genios que son el señor Ryan Murphy y Ian Brennan, si me hubiera llegado así como en clase y les hubiera dicho, no amigo, tu protagónico tiene que ser alguien al que podamos seguir. Y no puedo seguir a Jeffrey Dahmer, no hay nada que me interese. Bueno, todo
el libro de Save the Cat está basado en eso, en que el personaje protagónico sea alguien con el que te puedes relacionar y la forma de hacerlo es salvando al gato o el equivalente. Es una metáfora de decir, tiene que hacer algo que te haga decir, me cayó bien este personaje. Mira, es una buena persona, es alguien a quien yo puedo seguir. Jeffrey Dahmer no tiene nada de eso. Y en ese sentido, qué bueno, porque hubiera sido equivocadísimo que yo diga, ay, pero si me cae bien el amigo. Y resulta que es un asesino serial que se come a sus víctimas. No. En fin, entonces me costó trabajo verla por eso. También me costó trabajo verla por la estructura que tiene. No es episódica, no va siguiendo un arco, sino es una especie de rompecabezas. Y entonces me costó trabajo porque algunos episodios son lentos, se detienen en algunos momentos que digo, vámonos, sí, ya sé lo que va a pasar. ¿Por qué me estás torturando a mí al ver estos momentos tan lentos? ¿Por qué diálogos que se tardan 1000 años en decirse? Y que de repente hacen que el ritmo sea muy inconstante. Pero poco a poco vas comprendiendo que lo que quisieron hacer estos showrunners fue una especie de rompecabezas con la pregunta, ¿por qué fue como fue? Fíjate, la historia no es acerca de qué pasó, no es acerca de irá a matar o no, no. De hecho, inicia cuando lo están arrestando, prácticamente inicia en el final. Y sabemos lo que hizo. O sea, desde el principio te dicen, este tarado se mató tanta gente, ¿sí? Los desmembró, los descuartizó, los tenía hecho pedazos ahí en su departamento y se comía algunos. Estaba enfermo hasta su madre, este amigo. Entonces, no es acerca de qué es lo que hizo, sino de por qué. ¿Por qué era como era? De eso se trata la serie. Y entonces es un rompecabezas que va armando poco a poco. Vamos a tener brincos en el tiempo, nos vamos a ver flashbacks, a ver cuando era niño, nos vamos a ver historias de sus víctimas, de sus familias y el impacto tan terrible que tuvo, el dolor que causó en sus víctimas. Y en esta búsqueda del por qué te plantea varias cuestiones. ¿Fueron sus padres? ¿Su mamá que había tomado infinidad de barbitúricos, medicinas y demás y que le pudo haber provocado un daño? ¿Fue su papá que también tenía esos impulsos en algún momento, pero que él se cuestiona, ¿será que yo te transmití genéticamente estos impulsos oscuros que yo he tenido? ¿Fue la sociedad la que lo orilló porque pues, era el raro, entonces la gente siempre se le alejaba, le hizo bullying, no lo aceptaban y demás? ¿Fue su poca aceptación de sí mismo? Era homosexual en una época en donde no eran aceptados, tenían que esconderse, tenían que ir a estos bares secretos y demás. Entonces la sociedad lo orilló a sentirse relegado y demás. Fue una falta de autoaceptación, fue su falta de seguridad, fue las circunstancias todas juntas, fue alguna cosa química en el cerebro, que la película inclusive, la serie, termina planteando esto. A ver, vamos a estudiar el cerebro, había algo químico, ¿no? Y el papá dice, no vaya a ser la que salió normal el tipo, entonces me voy a sentir menos culpable. Y la mamá justamente buscaba lo otro, quitarse la culpa, decir, dígame que el cerebro de mi hijo estaba mal para que yo no sienta que fui yo, ¿me explicó? En pocas palabras, la serie plantea una pregunta. ¿Nació así o se hizo así por la sociedad o por las circunstancias, por lo que haya sido? ¿Nació o se hizo? Yo siempre les planteo a algunos alumnos que he tenido a lo largo de mi carrera, les he planteado, ¿los genios nacen o se hacen? ¿Naces genio? Es una cuestión que te heredaron tus papás y ya. ¿O te haces genio? ¿O las dos? La respuesta es las dos. Vas a tener ciertos potenciales para ciertas cosas y si los desarrollas, si les das las circunstancias adecuadas para que esos pequeños genes se desarrollen, entonces vas a ser un genio. Y yo planteo entonces cuál es el concepto de genio. Para mí un genio es una persona que está en su vocación. Entonces rápidamente ahí les planteaba yo esta idea de Cristiano Ronaldo es un genio, pero del fútbol lo metes a un laboratorio de química y es un animal, o de física. Y Einstein era un genio, por supuesto, pero un genio de la física lo metes al campo de fútbol y es un animal, ¿me explico? Y entonces es encontrar dónde es tu contexto, para qué eres bueno, dónde están tus habilidades genéticas y desarrollarlas. Bien, y esa misma pregunta se puede llevar a esta situación de Jeffrey Dahmer. Es una combinación genética y que se dan las circunstancias para que estos malos genes
se desarrollen. Estos intereses por la muerte y demás, más otras habilidades bloqueadas, habilidades emocionales que no se pueden desarrollar, esta habilidad para relacionarte, para acercarte a alguien, para amar. Nadie puede dar lo que no tiene, y si a este chico no le dieron amor sus padres, no tiene amor que dar, no puede ser empático con nadie, con el dolor ajeno, nada. Entonces, al bloquear ciertas cosas de tu esencia que no se desarrollan, y al darle salida a estos intereses taxidermistas o estas circunstancias, estos instintos animales y demás, bueno, al juntar todo esto, termina siendo este sociópata. Y entonces el sociópata nace o se hace. Yo pienso que es las dos. Entonces, vamos a dar brincos a lo largo de toda la serie para armar este rompecabezas, y me termina interesando, me termina pareciendo un acercamiento distinto, diferente y satisfactorio como serie. Sobre todo los últimos 4 capítulos, dije, ok, gracias, ya estamos llegando a Pénjamo, ya estamos entendiendo este asunto, porque si no, esta serie yo la había dejado antes. Si no me la hubieran pedido ustedes para review, si no me la hubiera recomendado mi esposa, no la veo. O sea, la hubiera soltado en el episodio 3 o 4. Hay tanto que ver que digo, no tengo que perder el tiempo en esta situación. Porque es totalmente poco ortodoxa, esta estructura cambiante y demás. Sí debo decirte que no la disfruté mucho, ¿no? No fue algo que gocé verlo. Y también creo que quiere abarcar demasiado. De repente hay muchas tesis. Por ejemplo, hay crítica al sistema penitenciario. Hay crítica al sistema policíaco, estos policías que deciden regresar al creerle, ¿no? De este niño de 14 años que dice, no, sí es su novio, no, y es mayor de edad, y se lo regresan literalmente cuando ya se había escapado, que por desgracia sí sucedió, y después las llamadas que hacen a los otros familiares de las víctimas con comentarios racistas, pero no llega nada, esa crítica, nada, no llega nada, simplemente te presenta estos tipos, trata de hacer énfasis en que son racistas estos policías y demás, y que les importa un cacahuate la vida de las víctimas o de las familias, y hasta ahí se queda. Lo plantea una pregunta. Hay racismo, entonces hay crítica al sistema penitenciario y policíaco, está la represión que sentía los homosexuales, está la soledad que te provoca la sociedad norteamericana, la falta de amor familiar. Hay un montón de tesis que como que las plantearon, pero las dejaron con preguntas abiertas. Y yo siempre he dicho, cuando vas a hacer un documental, presentas los hechos y esas preguntas quedan abiertas, se quedan así como preguntas para tu reflexión. Pero cuando haces una dramatización, tienes que tomar un punto de vista, tienes que sacar una tesis, y por eso dices, yo voy a tomar la vida de Jeffrey Dahmer para hacer esta tesis. Y acá no lo hizo, no fue tan claro, simplemente plantea todas estas preguntas, toda esta idea y sobre todo el por qué era Jeffrey Dahmer como era. Entonces se parece al documental, ¿no? Y no está armada como un arco dramático. Y entonces me costó trabajo relacionarme y no es de mis preferidas de estos dos. Por ejemplo, me gusta más The Watcher. Me gustó más, me interesó mucho más esa serie. En fin, bien, yo le voy a dar una calificación de 82 a esta serie. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Platícame a ti qué te pareció. Bien, si llegaste hasta acá, te agradezco infinitamente tu atención. Muchísimas gracias. Por favor, te invito a que te inscribas a todas las redes sociales. Inscríbete al canal. Pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.